buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la charla con el tema pautas de crianza. El ponente del día de hoy es el licenciado Jesús Kichis, quien es psicólogo. Estas charlas son en convenio con la UGEL y CAFAE. Así también se les recomienda que si tienen algún comentario o alguna pregunta para el licenciado, las dejen en la página de Facebook de la UGEL para que luego puedan ser transmitidas al ponente. Licenciado, se les dé el pase para que pueda continuar con la ponencia. Ok, muchísimas gracias por la presentación. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, como ya he mencionado, vamos a ver el tema de pautas de crianza. Voy a compartir las diapositivas. A ver, denme un minuto, por favor. Perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar. Para el día de hoy tenemos el siguiente tema y vamos a tocar los siguientes puntos. Vamos a hablar qué es la parentalidad positiva. Es muy importante que nosotros entendamos esta definición, ¿correcto? Por otro lado, también vamos a hablar sobre los principios de la parentalidad, los estilos de crianza, ¿no? ¿Cuáles son estos estilos? De repente alguno de nosotros aplica, ¿no? O realiza este estilo de crianza, ¿no? dentro del hogar. Por otro lado, vamos a hablar sobre los mitos de la crianza positiva, vamos a hablar sobre las ventajas de la crianza positiva, vamos a tocar sobre las pautas de crianza positiva también, ¿ok? Así que hay varios puntos a tratar el día de hoy. Y vamos a dar inicio con esta parte de qué es la parentalidad positiva, ¿ok? Es necesario que nosotros entendamos que la parentalidad positiva se refiere al comportamiento que tienen o que realizan los padres fundamentado en intereses superiores del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permiten el pleno desarrollo de los niños. ¿Ok? Básicamente es necesario que nosotros entendamos sobre esta definición de parentalidad positiva en el hecho de este cuidado que se tiene con los niños o niñas o adolescentes, donde prima mucho la comunicación, la asertividad, la empatía, donde hay límites como parte de la crianza, donde no existen gritos, más sí existen una comunicación a veces firme, cuando por ahí de repente alguno de los hijos hace algún berrinche o no quiere obedecer, porque hablar de manera firme es parte de los límites, ¿correcto? Dentro de la parentalidad, como ya mencioné, no hay violencia como tal, y la violencia dentro de sus tipos, ¿no? Como por ejemplo la violencia de tipo física, psicológica o verbal. Entonces, tener un estilo o una parentalidad positiva implica esta definición que les acabo de brindar. De la misma manera, vamos a hablar sobre cuáles son estos principios de la parentalidad. Y uno de los principios importantes a tomar en cuenta es el vínculo afectivo cálido. ¿Y a qué nos referimos con este vínculo afectivo cálido? Principalmente el lenguaje del amor, el hecho de las caricias, las palabras, ¿no? Palabras de aliento, palabras motivadoras, los abrazos. Todo esto es importante dentro de la parentalidad positiva. Si nosotros no generamos un vínculo afectivo cálido con nuestros hijos, muchas veces el niño o la niña puede, de una u otra manera, en la medida que va creciendo, ser una persona un tanto fría, distante, poco afectiva o poco afectuosa. Entonces, los vínculos con relación al afecto generan una conexión también con los padres, lo cual son muy importantes aplicarlos.
Por otro lado, otro principio importante también a tomar en consideración es el entorno estructurado. Es necesario que exista una estructura como tal dentro del hogar, porque si nosotros vamos a poner a los hijos por encima de repente de los padres, y eso es algo entendible en muchos hogares, yo puedo entender de que de repente es el primer hijo, ¿no? Y por ahí haya mucho afecto con él, pero cuando uno, por ejemplo, no tiene una estructura en el hogar y le genera mucha atención y, por ejemplo, cedo a un berrinche o cedo de repente a alguna demanda que pueda tener mi hijo o mi hija, solo por ser de repente el primero, ¿no? Yo estoy rompiendo esta estructura, no estoy teniendo, como le digo, una disciplina como tal, porque le estoy enseñando a mi hijo, a mi hija, que no hay reglas, que puede gritarme, que puede de repente, no sé, tirarse al piso para conseguir las cosas. Entonces es necesario que el niño o la niña entienda que dentro del hogar hay reglas y las reglas son parte de esta estructura, donde el padre y la madre merecen un respeto, donde el padre y la madre son autoridad dentro del hogar. Autoridad no significa que el padre y la madre van a ejercer autoritarismo por parte de ellos hacia sus hijos, pero sí, como les digo, es necesario esta estructura. Por otro lado, otro principio importante dentro de esta parentalidad positiva es la estimulación y el apoyo. Sabemos que en la actualidad los niños desde la infancia o desde mucho antes ya empiezan a recibir estimulación, estimulación temprana con relación al lenguaje, a la estimulación a la parte académica. Eso es importante, pero no solamente basta con llevarlo a un terapeuta o a un profesional, ¿no? O de repente llevarlo a mi hijo al parque mientras que yo solamente lo dejo jugar y yo no juego con él. O no solamente basta con traerle juguetes para que se estimule, o traerle rompecabezas, o cualquier tipo de elemento que le genere estimulación, si yo como padre o madre no me voy a dar un espacio para compartir con él. Como le vuelvo a repetir, de nada va a servir que yo lo lleve a un especialista si yo no sigo las pautas en casa. Entonces, esta estimulación y apoyo por parte de los padres es necesario fuera del, como le digo, fuera del hogar por parte de un especialista, pero también es necesario que se replique en casa. Si tu niño está viendo televisión y tú vas a tener en tu cabecita, ¿no? Como adulto, de que, bueno, está tranquilo, no lo voy a molestar, nos estamos equivocando ahí. Es necesario que cuando tú veas a tu niño viendo o realizando alguna actividad, es necesario que el padre o la madre se involucre en estas actividades, porque así inconscientemente le estamos enseñando al niño de que papá, mamá va a compartir contigo cuando tú estás tranquilo, pero cuando tú haces un berrinche, no, no voy a ceder. Lo que sí de repente frente a un berrinche puedo es acompañarte, estar contigo, pero no es que ceda al capricho, al berrinche del menor. Por eso la estimulación es importante. Por otro lado, otro principio a tomar en cuenta es el reconocimiento, ¿no? Los reforzadores dentro de la parentalidad son necesarios, pero eso sí, si yo me comprometo de repente, a llevarlo al parque porque hizo sus actividades, ya de repente ordenó su habitación, es necesario que lo cumplamos. Si de repente no voy a cumplir, ¿no? Hablarlo con el menor para decirle que de repente en esta oportunidad no pude, pero por lo general intentar cumplir, ¿no? Los acuerdos que pueda tener con mis hijos, ¿correcto? El reconocimiento, no solamente a través de premios, también el reconocimiento a través de palabras, el reconocimiento a través del afecto, es importante. Y por último, también la educación sin violencia. Hay personas que tienen la idea, ¿no? De que porque yo le grito o le llamo la atención, él me obedece, ¿no? Entonces, entendamos de que esa obediencia está alimentada a través del miedo, porque si no hubiera el grito como tal, créeme que el niño no te haría caso.
una educación, ¿no? Es necesario que exista por medio del límite, por medio de la disciplina, pero la disciplina no tiene nada que ver con la violencia. La violencia es desde gritar, ¿no? Generarle un miedo, de repente por ahí compararlo, insultarlo, y muchas veces llegar hasta la violencia física. Entonces, tu hijo te podrá obedecer, sí, pero no es que haya una obediencia con disciplina, sino hay una obediencia por temor. ¿Ok? Entonces, estos principios son necesarios recordarlos como parte de una parentalidad positiva. Muy bien, seguimos. Por otro lado, también es necesario entender que los estilos de crianza se dividen de la siguiente manera. Uno de los estilos más utilizados por algunos padres, no puedo generalizar, ¿no? Pero uno de los estilos más utilizados es el estilo autoritario de crianza. En este estilo autoritario de crianza, el padre por lo general suele imponer, ¿no? La disciplina por medio de o los gritos o por medio de castigos, sean verbales o sean físicos. Este estilo de crianza autoritario suele tener hasta una comunicación vertical, ¿no? Donde el padre o la madre, o principalmente uno de ellos, es la autoridad y lo que dice el padre o dice la madre, quien aplica este estilo de crianza, eh, muchas veces trata de que lo que mencione se cumple, ¿no? Entonces, es necesario entender que los niños criados bajo este modelo, este estilo de crianza, sí, efectivamente, pueden ser responsables, pueden alcanzar éxitos, pueden sacar muy buenas notas, etcétera, pero lo hacen, como les vuelvo a repetir, en base al miedo, al temor, al miedo al que les griten, al miedo que los castiguen o al miedo que los golpeen. Entonces, generar, ¿no? Un desarrollo emocional, ¿no? Psicológico o conductual en los niños por medio de este estilo de crianza, sí, vas a tener algún resultado, pero recuerda, el niño también puede generar ansiedad, puede generar depresión, puede generar frustración, muchas veces puede generar también conductas oposicionistas desafiantes ya en la adolescencia también. Entonces, veamos que este estilo de crianza podrá tener ciertas ventajas, pero también trae ciertas dificultades o limitaciones. Por otro lado, si nos vamos al otro extremo de otro estilo de crianza, tenemos el estilo de crianza permisivo, ¿ok? Como ustedes pueden estar observando. Aquí ocurre todo lo contrario. Aquí no es que el padre sea una persona autoritaria, gritona, o hasta violenta. Aquí en el estilo de crianza permisiva o permisivo, el padre muchas veces o la madre permite muchas cosas al menor, ¿no? Por el hecho de que no lo quiere ver llorar, de repente por el miedo de que, no, pues me han dicho que yo no debo generar un daño emocional en mi hijo, entonces cede frente al capricho, cede ante el berrinche, pierde autoridad muchas veces este estilo de crianza, ¿no? Pierde el padre autoridad por medio de este estilo de crianza. Entonces, aquí es otra cara de la moneda con relación al estilo de crianza. Es necesario que nosotros entendamos que si pensamos que el hecho de dejarles mucha libertad a los hijos con relación a lo que desean, frente a la comida, frente a los estudios, frente a de repente actividades de ocio, si nosotros pensamos que ellos son los que tienen que tener la opinión total, ¿no? Nos estamos equivocando. Eh, un niño criado bajo este estilo de crianza permisivo hace que en su consciente crea de que así va a tener que ser su vida académica, su vida laboral y su futura vida familiar, porque como el padre o la madre no han sabido establecer límites dentro de la crianza y han cedido frente a todos los caprichos que el menor ha demandado, entonces mañana más tarde él cree que ese estilo que se generó en su hogar también se va a replicar en otros ambientes.
¿Ok? Entonces, dos estilos muy, muy contrarios, ¿ok? Que no son necesariamente beneficiosos dentro de la crianza del menor. Eh, es necesario que entendamos que existe un punto medio frente al estilo de crianza y tenemos el estilo democrático. Este estilo de crianza democrático básicamente fomenta el diálogo y promueve la independencia. El estilo de comunicación que se da, ¿no? en la crianza democrática es más horizontal, pero no significa que el trato del padre hacia el hijo sea de tú a tú, no es que sea un trato igualitario. Existe disciplina como tal, existen reglas, establece normas claras del comportamiento, conserva la escucha y el apoyo emocional, reconoce, ¿no? y fortalece la autoestima de los niños, pero también hace que reconozcan sus debilidades. Entonces, generar un estilo de crianza democrático ayuda mucho y hace que el niño genere también, en la medida que va creciendo, autonomía. Entonces, el estilo de crianza democrático no es que le resuelve la vida a los hijos, sino lo orienta, ¿no? Muchas veces no es que le resuelve la vida, ¿no? Sino que básicamente lo direcciona. Entonces es muy importante darnos cuenta qué estilo de crianza estamos utilizando nosotros en nuestro hogar. Estoy utilizando un estilo de crianza más autoritario o un estilo de crianza más permisivo o un estilo de crianza democrático. Dentro del estilo de crianza democrática, no es que la madre desautoriza al padre o viceversa. En el estilo democrático hay una buena comunicación. Si el padre da una orden, la madre refuerza esa orden o viceversa. ¿Ok? La comunicación en el estilo democrático no solamente es hacia los hijos, también lo aplican los padres. Es necesario que nosotros entendamos que dejemos este mito que el cual sigue a muchas familias, que es vulnerabilidad igual a debilidad. Por favor, no pensemos que si un niño es vulnerable, lo tengo que ayudar y le tengo que resolver la vida a mi hijo porque es vulnerable y porque es débil. No, todas las personas somos vulnerables a algo. Entonces, la vulnerabilidad es el núcleo de la vergüenza y el miedo y de nuestra lucha por la dignidad, pero también es donde nace la dicha, la creatividad, la pertenencia y el amor. Y esta frase nos lo menciona Brown en el año 2010. Así que es necesario entender que todas las personas sí podemos ser vulnerables, pero no significa que el hecho de ser vulnerable me haga débil. ¿Ok? Dentro de la vulnerabilidad, la persona puede analizar también. Es necesario que la persona entienda que así como tiene fortalezas, también tiene debilidades. Así que por favor dejemos este mito. No, es que mi hijo es vulnerable, no, mi hijo necesita ayuda porque es débil. No, tu hijo o tu hija no es débil. Puede tener momentos vulnerables, momentos frágiles, pero el hecho que tú lo asocies con la debilidad puede generar cierta dependencia en ellos o también apegos. Decirnos soy suficiente es necesario. Entonces dejemos de gritar y empecemos a escuchar. Yo sé que a veces es un poco complicado, ¿no? Porque también entendamos que no es que automáticamente tienes un hijo y ya te sabes todas las pautas de crianza al derecho y al revés como tal. No es que uno ya tiene un hijo y se graduó como papá. Entendamos que uno va aprendiendo, ¿no? En la medida que va criando a los hijos y también aplica esta parentalidad dependiendo del modelo en cómo nosotros hemos sido criados. Entonces, si nosotros hemos sido criados en un ambiente rígido, un ambiente autoritario, entonces dependerá de nosotros romper ese estilo de crianza y modificarlo. Saber que los gritos, como les estaba mencionando, son parte de la violencia.
porque genera temor y miedo en los niños. Entonces, dejemos de lado estos gritos, dejemos de lado estas amenazas. Y como bien menciona, empecemos a escuchar a nuestros hijos, empecemos a escucharnos entre padres. Somos más amables con las personas que nos rodean y más amables y considerados con nosotros mismos. La vergüenza, la culpa, la falta de respeto, la traición y la retirada de afecto dañan las raíces de las que surgen el amor. A veces se cree o se piensa, ¿no? Que bueno, yo estoy cumpliendo como padre o como madre al cumplir económicamente, al cumplir con la parte académica, al cumplir con su alimentación, al cumplir con su salud. Lo llevo, Jesús al cine, lo saco a pasear, está bien. Como les vuelvo a repetir, yo he visto a personas dentro de mi experiencia que me dicen eso, pero cuando les hago preguntas como, ¿pero juegas con tus hijos? ¿Compartes con ellos? La mayoría tiene una respuesta de, bueno, no tengo tiempo, y solamente le traigo alguna cosa o lo llevo a pasear, pero yo todavía tengo que hacer mis actividades, no me desconecto del celular. Entonces es necesario que analicemos las conductas que como adultos estamos realizando, ¿no? El cual genera un impacto en nuestros hijos. El amor puede sobrevivir a estas heridas si se curan y se reconocen, dejan de producirse. ¿Ok? Si es que tú estás observando que de repente, sí, económicamente estás cumpliendo, pero te falta el lado afectivo, el lado de darte un tiempo, entonces empecemos a tomar acción en ello. Y aquí vamos a hablar sobre los mitos que existen con relación a la parentalidad positiva. Es necesario que nosotros entendamos que la crianza respetuosa no es dejar que los niños y las niñas hagan lo que quieren. A esto se le llama permisividad. ¿Ok? No es que por ahí me dijeron, no, yo tengo que dejar que mis hijos hablen. Pero imagínate que tú estás hablando con tu esposo, con tu pareja, o estás hablando en una reunión importante y que tu hijo o tu hija te interrumpa o que quiera opinar sin de repente pedir permiso. Entonces, esta permisividad no es una manera adecuada o sana dentro de la crianza positiva. La crianza respetuosa promueve los límites claros con respeto y sentido común, adaptados al momento madurativo de los niños y las niñas. Ofrecen opiniones limitadas para fomentar la autonomía y la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos otro mito que nos dice lo siguiente. Cuando era chica o chico, a mí me gritaban y pegaban. Y aquí estoy sin dificultades. Los niños aprenden a ser fuertes con los golpes. Y efectivamente, ¿no? Hay muchas personas que creen, ¿no? Y mantienen todavía esta idea, ¿no? Con relación a que hay que gritarle a los niños, hay que llamarles la atención, ¿no? O golpearlos, porque es una manera de corregirlos. Y no. Más bien la violencia contra los niños y las niñas genera consecuencias para toda la vida. Muchos problemas como la depresión, la ansiedad o más adelante pueden generar alcoholismo o violencia entre adultos se relaciona con haber vivido violencia durante la niñez. Todos los comportamientos en los niños y las niñas merecen ser sancionados? Y esa es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿creen o piensan de que todos los comportamientos de los niños y las niñas merecen ser castigados o sancionados como tal? Entonces, algunas personas que quieran de repente ir escribiendo en el chat, lo pueden hacer. Yo al finalizar voy a leer algunas preguntas también y los voy a ir respondiendo. Es importante que se tenga en cuenta que algunos de los comportamientos son naturales y no merecen sanción si no ayuda de los padres y las madres, principalmente la inquietud. Entendamos que a veces los niños son inquietos, ¿no? Les gusta moverse, saltar, correr. Entonces, si más bien un niño que esté sentado y que no corra o que no sea inquieto o que no quiera de repente o que no salte, más bien sería sinónimo de preocupación.
es más bien sinónimo de salud, un niño que salte, que corra, ¿no? Que interactúe. Los niños y las niñas menores de 7 años viven permanentemente moviendo o en movimiento y eso les ayuda a desarrollarse de manera sana. Así que, por favor, si es que voy a tener un niño pequeño y yo lo voy a limitar de repente con mi comunicación de no hagas esto, no hagas aquello, siéntate, obedéceme, y más aún si lo hago en público es peor. Yo puedo de repente conversar con mi niño y si de repente también yo voy a estar en una reunión y voy a necesitar que mi niño esté un momento quieto, porque no es por mucho tiempo, puedo llevar algunas cosas para que se distraiga. Por favor, evitar darle el celular o darle un video para que se distraiga, eso no, pero sí puedo llevar cosas como materiales para que pinten o para que dibujen, ¿no? O de repente su juguete favorito, eso sí puedo ayudar, ¿no? Llevar para que mi niño pueda de repente estar un momento jugando y yo pueda realizar alguna actividad. Pero pensar de que mi niño no va a llevar nada y quiero o demando que se quede quieto por mucho tiempo, eso no va a ocurrir. Si el niño y la niña están muy quietos, se recomienda llevarlo a un sitio donde pueda moverse, perdón, muy inquieto, se recomienda llevarlo a un sitio donde pueda moverse sin incomodar a alguien. Y no solamente llevarlo a un lugar, sino también tú como madre o como padre ser parte de correr, jugar, saltar con ellos. No correr o, perdón, no comer o comer mal. Y creo que eso es una de las preguntas que se hacen muchos padres, ¿no? Con relación al tema de la alimentación. Yo no soy el especialista, ¿no? Yo no soy nutricionista, pero sí les puedo dar algunas pautas con relación a si mi hijo no come y lo tengo que obligar a comer. No, todos los niños y las niñas comen la misma cantidad y cuando están enfermos comen menos de lo común. No servirles mucha comida a los que comen poco, procurar servirles lo que les agrada o cocinarlos de manera que coman. Buscar estrategias para poder alimentar a los niños es importante, pero tampoco significa o estoy diciendo que yo tengo que ceder frente a un capricho de mi niño, ¿no? De repente él dice, no, yo no quiero comer esto y le cambio por algo que sí le gusta. No, de repente puedo cambiar la estrategia como servirle el arroz o servirle las papitas de una manera, ¿no? Donde pueda de repente el niño motivarse y así pueda alimentarse. Pero obligarlo a decirle, ¿sabes qué? Si no comes, te voy a castigar o te voy a pegar o gritarles, no ayuda en nada. Si tú tienes alguna duda de cómo puedo generar una buena alimentación en mis hijos que no están comiendo, primero haz un descarte médico, llévalo donde un especialista, ¿correcto? Llévalo también a nutrición para que te pueda dar las pautas correspondientes. Por otro lado, se hace mi niño pipí o popó en los pantalones. Los niños y las niñas mojan y ensucian los pantalones hasta los 2 o 3 años, incluso hasta los 5 muchas veces. No todos, pero hay algunos niños que sí. Se recomienda lo siguiente: iniciar la enseñanza del uso de la vacinica o del vacín, estar atento a las señales que el niño o la niña da al momento de orinar o defecar. Cuando se está haciendo, decirle, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo peor que podemos hacer frente a esta situación, ¿no? Es que llamarle la atención, gritarles, decirle, ¿por qué no me avisas? O, ¿no? O darle o castigarlos. Por favor, procurar que eso no ocurra. Ayudarles más bien a que enuncien lo que está pasando. Cuando el niño o la niña pueda expresar lo que pasa, sentarlo por un momento breve en la vacinica también. Y el reforzador, o sea, la motivación, las palabras de aliento cuando logra orinar en el vacín, como las felicitaciones, o frases completas como bravo, hiciste pipí en la vacinica, no te mojaste en la ropa, ¿no? Alentarlo ayuda mucho. Entonces, la motivación es necesario para evitar, ¿no? Para corregir estas conductas de orinarse en los pantalones o todavía usa pañal, o para que pueda usar la vacinica, ¿ok? Entonces, seguir estas recomendaciones.
Por otro lado, las ventajas que trae la buena crianza o una crianza respetuosa, tenemos como un hogar pacífico. Cuando hay una crianza respetuosa, no hay violencia como tal. Pueden existir conflictos, ¿no? Y eso es algo normal y natural dentro de un hogar, pero hablar de violencia es otra cosa. Entonces, yo puedo tener diferencias con mi pareja, puedo tener ciertas diferencias con mis hijos, ¿no? Me puedo incomodar, me puedo molestar, y eso es algo normal. Pero una cosa es molestarme y otra cosa es llenarme de cólera, gritarlos, faltarles el respeto, insultarlos o llegar a agredirlos físicamente. Entonces, una de estas ventajas, como estaba mencionando, es un hogar pacífico donde se establece una comunicación asertiva, empática. Por otro lado, otra ventaja es que los niños suelen ser más seguros, desarrollan mejor una autoestima, desarrollan un mejor autoconocimiento, una mejor autoaceptación y tienen una mejor autoimagen de ellos. Los niños, aparte de desarrollar seguridad, también desarrollan independencia. Por otro lado, otra ventaja es que las relaciones más fuertes entre los padres y los niños o los hijos se fortalecen. Recordemos que si es que yo quiero fortalecer, ¿no? O quiero desarrollar un buen lazo con mi hijo de manera sana, sin desarrollar apegos o sin generar dependencia en los niños, ¿no? Es por medio de esta crianza positiva. Entendamos también, ¿no? Que un niño genera un vínculo fuerte dentro de la niñez, pero en la medida que va creciendo, como la adolescencia, suele generar mayor afinidad, valga la importancia, con sus grupos pares. Por eso es que el trabajo dentro de la niñez es importante, porque cuando el niño empieza a entrar a la pubertad o a la adolescencia, eh, suele tener mayor apego a sus amigos, a sus contemporáneos. Entonces, si tú desarrollas desde una crianza saludable con ellos, por más que llegue a un nivel de adolescencia y quiera estar con sus amigos, quiera relacionarse con ellos, va también a tomar en consideración todas las pautas que tú como padre o como madre le has podido brindar. Por otro lado, otra ventaja es que fomenta la independencia y el autocontrol. De la misma manera, genera mayor empatía en ellos, menos problemas de comportamiento y desarrollo de habilidades. La crianza positiva es construir con mucha paciencia. ¿Y qué vamos a construir? Objetivos para la vida. Conectar con nuestros hijos es necesario, dar una estructura, enseñarle habilidades para la vida también, ¿no? Enseñarle estas herramientas, porque recordar, ¿no? Nosotros solamente les damos, ¿no? herramientas, estrategias para que ellos mañana más tarde puedan enfrentar, ¿no? Su nivel académico, el que pueda de repente mañana más tarde formar su propia familia. Entonces, son estas pautas que se instauran desde la niñez, ¿no? Y trascienden tanto en la adolescencia como en la juventud. El objetivo, ¿no? Mejor dicho, el hecho de tener objetivos para la vida es como cómo queremos ver a nuestros hijos y nuestras hijas cuando crezcan. ¿Cómo quieres ver a tus hijos? ¿Quieres ver personas con autonomía, con independencia, con una buena comunicación en su medio laboral o en su futuro hogar? ¿O quieres que sean personas de repente explosivas o violentas? ¿O quieres que sean más bien todo lo contrario, personas tímidas, calladas? Entonces es muy necesario que existan objetivos para su vida. ¿Cómo queremos que nos vean a nosotros como padres? Ustedes desean que los vean como personas autoritarias, gritonas, renegonas, ¿no? ¿O quieren que los vean como personas que los escuchan, que los entienden, que los apoyan o que los motivan? Entonces es importante generar estos objetivos. Por otro lado, crear vínculos y confianza. Los niños y las niñas adolescentes confiarán en nosotros como padres, padres o madres cuidadoras si reciben un buen trato. Esto requiere de un recurso principal que es la paciencia. Nadie confiará en alguien que lo provocará o que le provoca miedo.
o que también está en contra de sus grupos pares. Y les pongo un ejemplo a las personas que me están escuchando. Imagínate que tú tienes un hijo adolescente, ¿no? Y que tu hijo adolescente ya tiene sus amigos y en este lazo de confianza que tú puedes haber ido construyendo durante toda la niñez, él te comenta algo importante y te dice, ¿sabes qué, mamá, papá? Tengo mi mejor amigo o mi mejor amiga que está fumando. Y yo creo que la mayoría de los padres al escuchar esto, por lo general suelen reaccionar con miedo y decirle a los hijos, ¿sabes qué? Aléjate de esta persona. Yo no te quiero ver con este tipo de juntas. Y créanme que ahí se está cometiendo un grave error. Porque si tú ya has generado desde pequeño un vínculo de confianza, ¿no? De una buena comunicación con tu hijo, y él de adolescente te está comentando algo muy personal, algo muy íntimo de su mejor amigo, de su mejor amiga, y tú al darle esta respuesta lo que estás logrando es que tu hijo ya no te cuente cosas, prácticamente no te va a hacer caso al hecho al hecho que tú le hayas dicho, aléjate de esa persona. Más bien se va a juntar pero escondidas y a ti te va a estar diciendo, no, sí, yo ya no me junto con esta persona, etcétera. Entonces, una forma de generar un vínculo fuerte con ellos es si tu hijo o tu hija de repente tiene una amistad, ¿no? Que está pasando por una situación difícil, ten esa apertura con ellos. Menciónales si tu hijo, ¿no? Perdón, hijo, si tu amigo está pasando por una situación difícil o está fumando, ¿por qué no lo traes a la casa? Porque yo quiero conocerlo, quiero saber, de repente está teniendo algún problema. Entonces, eso va a ayudar a fortalecer el vínculo con ellos. Por otro lado, es necesario que entendamos que del nacimiento al año, se genera principalmente la satisfacción de las necesidades básicas como darles de comer, bañarlos y atenderlos con cariño, protegerlos del peligro, de los accidentes y abusos. El contacto físico en esta etapa es importante, como los abrazos, las caricias, los mimos, las cosquillas. Luego el niño pasa a otra etapa, ¿no? De 2 a 5 años, ¿no? Y divertirse, pues es una necesidad de esta edad. Es importante jugar con ellos y con ellas. No solamente basta, como les dije hace un momento, de traerles el juguete y que ellos jueguen solo. Involúcrate con tus hijos. Eso genera un vínculo sano. Convivir, salir al parque, ir a caminar al campo, comer juntos, preguntarle no solamente cómo le va, sino también tú contarle tus propias experiencias también. Experiencias bonitas, contar cuentos, hacer manualidades u otras actividades de intereses que a ellos o a ellas les gusten. En edades de 6 a 11 años es necesario escucharlos con interés, dejar el teléfono mientras nos hablan, decirles mensajes cariñosos como te amo, te quiero, eres importante para mí, hacerles afirmaciones positivas, ¿no? Qué trabajador eres, qué responsable que te estás volviendo, qué lindo, qué linda se te ve de repente esa ropa o el peinado que te has hecho, o qué lindo, qué linda estás el día de hoy, ¿no? Qué bien te queda eso, etcétera. A partir de los 12 a los 18 años, el respeto es muy necesario, importante dentro de todas las edades o dentro de todas las etapas, pero necesitan un ambiente que los acepte, que los respete. Si no lo tienen en casa, lo van a buscar en otro lado. La aceptación y el reconocimiento también son importantes dentro de estas edades. Aceptar implica reconocer que ellos son libres de cometer errores y asumir las consecuencias, siempre que no se pongan en peligro. Dar una estructura es necesario, ayudarles para que sepan manejar su vida de forma organizada, ordenada, con cuidados. Si tú como mamá o como papá te vas a estar contradiciendo en tu hogar, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces el niño o el adolescente quiere pedir permiso, ¿no? Y va donde mamá y mamá le dice, no, pídele permiso a tu papá. Va donde papá y papá también responde lo mismo, pídele permiso a mamá. Entonces, eso genera una confusión en ellos, ¿no? Es necesario que la comunicación entre ambos padres sea clara. Si los padres trabajan, la comunicación con los abuelitos o con el cuidador también tiene que estar clara.
ser congruente con lo que dices. Si tú castigas, ¿ok? O pones un límite, es necesario que se respete ese límite. Empezar a ayudarles a tomar hábitos desde que son pequeños. Los hábitos se forman, ¿no? Por medio de la constancia. No contradecirse. Muchas veces mamá contradice a papá, mamá dice una cosa, papá dice otra cosa, ¿no? O también, ¿no? Papás ponen reglas, ponen límites y los abuelitos contradicen estas reglas. Ser constantes, repetir y recordarle las acciones de buena manera, hacerlos juntos todos los días hasta que puedan hacerlo solos. Tener un horario para hacer cada actividad es necesario. Ver los errores como oportunidades de aprendizaje, por ejemplo, muy bien, ya sucedió, pero ¿cómo crees que pueda solucionarse? ¿No? Lo aprendido. Preguntarle su opinión también, no darle toda la solución ustedes como padres, también preguntarles qué alternativas de solución frente a una equivocación que pudieron cometer, ellos pueden brindar. Enseñarles habilidades para la vida, ayudarles a que aprender a realizar actividades que les servirán para enfrentar la vida, como el manejo de sus emociones, aprender a tomar decisiones, por ejemplo, el autoconocimiento, ¿no? Como por ejemplo conocerse y aceptarse a sí mismo con sus virtudes y sus límites. Tener un autoconocimiento entre los niños genera autoestima. Por otro lado, también enseñarles a desarrollar empatía, a ponerse en el lugar de papá, de mamá, de los hermanos, de la familia, también de los amigos. Entender, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Enseñarles habilidades para la vida, como les dije, ayudarles a que aprendan a realizar actividades que les sirvan para enfrentar la vida, como el manejo de sus emociones, aprender a tomar decisiones, por ejemplo. La inteligencia emocional en ellos es necesario desarrollarlas, identificar las emociones, saber expresarlas sin lastimar a alguien. Una cosa es que mi hijo o que nuestros hijos se puedan molestar, incomodar, pero otra cosa es muy diferente a que griten o quieran golpear. Es necesario enseñarles también que si tienen miedo es algo normal y natural. Eso nos hace seres humanos. El miedo, la molestia, el estar triste. No limitemos, ¿no? O no cortemos, que no hagamos que nuestros niños no experimenten dichas emociones. Como por ejemplo, ¿no? A veces se cree de que no, si un niño se cae, no debe llorar porque los niños no lloran. Entonces, esas palabras, evitarlas. Empezar a enseñar a los niños a que acepten sus emociones. Si tienen miedo es algo normal. Si es que papá se molesta, también es normal. Si uno comete un error, la persona tiene todo el derecho de molestarse o de incomodarse, pero no significa que te vaya a pegar. Tomar decisiones es importante, evaluar posibilidades y saber reconocerlas. ¿Cuándo es mejor, no? ¿Cuándo es mejor no corregir el riesgo? Tips para promover una crianza positiva. Y aquí es necesario que nosotros prestemos atención. Es importante implementar el diálogo con ellos, un diálogo de manera horizontal, ¿no? Un diálogo donde exista, donde se pueda permitir las opiniones de las demás personas, donde participe mamá, donde participen los hijos. Piensa en las necesidades detrás del comportamiento. Si es que un niño va a entrar en un berrinche, entonces no es que voy a ceder a ello. Si es que de repente mi niño cumplió con sus actividades, sí, de repente a premiarlo, a recompensarlo. No importa la edad, todos necesitan afecto, comprensión y respeto. Recordar siempre el lenguaje, como les dije, del amor. Las caricias, las palabras, el afecto son necesarios. Ser flexible ayuda mucho, permite la creatividad a la hora de educar. Ejercer la parentalidad positiva significa respetar los derechos de los niños y educarlos sin recurrir al castigo físico. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, yo encantado de resolverlo.
Si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Escucha? ¿Sí? Licenciado. Sí, sí la escucho. Sí, licenciado, le indico de que hay dos preguntas. Sí, dígame. Eh, Tenemos la primera, que es ¿qué técnicas o estrategias se pueden utilizar para que los niños se alejen de los medios tecnológicos, en este caso celulares o tablets? ¿El uso de estos equipos pueden generar algún daño emocional o dependencia a los niños? Ok. Con relación a esta última parte de la pregunta de si es que estos aparatos electrónicos generan algún daño, el uso excesivo sí puede generar algún daño, como por ejemplo puede generar alguna adicción. Sabemos que las adicciones no solamente son a sustancias y no solamente lo generan los adultos. También los niños pueden generar algún tipo de adicción a los videojuegos, adicción a la tablet, al celular, adicción a la computadora. ¿Puede generar algún daño? Sí, sí genera. ¿Cómo podemos evitar ello? Principalmente si es que tú todavía estás de repente con tu hijo pequeño por ahí dándole por momentos el celular, la tablet. Todavía no es que ya sea algo que se haya instaurado de manera negativa, procurar evitarlo. Cámbialo con otras alternativas, ¿no? Pasar tiempo con ellos, salir. Si tú vas a, como les dije hace un momento, si tú vas a salir al parque y vas a dejar que tu hijo juegue, tú no vas a integrarte porque tú vas a estar con tu celular o vas a estar en las redes sociales, créeme que no lo estás ayudando a tu hijo. Si tú sales al parque o sales a algún centro comercial, pasa tiempo con él, pasa tiempo de calidad. No pienses o no soluciones las cosas solamente con comprarle cosas, traerle juguetes o darle el celular para que se distraiga o para que no me moleste, porque muchas personas creen eso, ¿no? Le doy el celular para que se distraiga porque estoy ocupado, estoy haciendo mis actividades. Entonces, primero evitar ello, pero ¿qué pasa si ya el niño o la niña tiene este problema con la tablet o con el celular, ya se instauró este mal hábito? ¿Cómo hago para quitarlo? Primero es necesario, si tu niño ya se pone impulsivo, se torna violento, si por ahí tu niño de repente ya generó esta adicción con estos aparatos electrónicos, sería bueno llevarlo a terapia. Porque, como les vuelvo a repetir, ya su nivel de ansiedad es muy elevado frente a estos aparatos electrónicos. Si es necesario realizar algún tipo de modificación de conducta, es necesario de repente, dependiendo el grado de dependencia o de adicción que se haya generado estos aparatos, pueda que sea necesario algún tipo hasta de medicación. Entonces, por favor, las personas que me escuchan, si tú recién le estás dando un equipo de celular a tu niño, ¿ok? Quítalo, no se lo des, no a, como se dice, a sus anchas. Si tú vas a brindarle un celular que sea un tiempo muy limitado, 30 minutos es demasiado, ¿ok? Y que tú supervises también qué es lo que está viendo en la televisión, qué es lo que está viendo en la tablet. Antes de darle un equipo de celular, preferible, dale un cuadernillo para pintar, léele un cuento, de repente compra algunos juegos didácticos, un rompecabezas, pero ármalo con él, pasa el tiempo con él. Entonces, cambiar, ¿no? Estos aparatos tecnológicos, como se dice, con los juegos que nosotros realizábamos antes. Antes no existía un celular, antes no existía una tablet. ¿Cómo nos divertíamos nosotros cuando éramos niños? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando era niño y cuando no tenía el celular, que efectivamente es una persona ya de casi arriba de los 30 años, yo me divertía con la pelota, tiempo de calidad con papá o con mamá. Entonces, tratemos de incorporar ello, por favor. Si nosotros vamos a estar justificando el hecho de darle el celular con la idea de que no tengo tiempo para jugar con ellos o es que es la única manera que he encontrado para que se distraigan,
estás generando cierta dependencia y puede generar, como les dije, una adicción a futuro. ¿Ok? Eso con relación a la pregunta que me han hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por su aporte brindado. Esta es la última pregunta y otra más. ¿Considera que para brindar una adecuada crianza es necesario que los padres reciban acompañamiento psicológico o de algún especialista para brindar una mejor crianza? Sí, por supuesto, yo considero de que es necesario tener algún tipo de pauta o algún acompañamiento. Ya sabemos que no existe como tal una universidad para ser padre o una escuela de padres donde yo he llevado materias, no, pero sí es importante tener un acompañamiento por parte de un profesional de la salud, no sea un psicólogo o sea un orientador. También no solamente tener este acompañamiento, puedo también de repente buscar algún tipo de material, sea lecturas, con relación a pautas de crianza, ¿no? El hecho que yo me pueda educar con relación a la crianza no significa tampoco que me va a ser un padre perfecto, un padre ejemplar, pero sí voy a ser consciente de ciertas cosas como establecer límites, generar un tipo de crianza democrática, evitar el tipo de crianza autoritaria o permisiva. Entonces, ¿es necesario el acompañamiento? Sí, yo lo comparto. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Eso sería todo por hoy. Agradecemos su participación por el día de hoy. Asimismo, esperamos verlo en una próxima charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.